noches. Bueno, el ambiente político se ha caldeado mucho en estos días con la ley que tiene media sanción en diputados sobre retrotraer el aumento de tarifas a noviembre. Tiene media sanción en diputados sobre retrotraer el aumento de tarifas a noviembre por el índice salarial. Esa propuesta, que fue aprobada por todo el peronismo más los aliados provinciales en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y el Senado le dio un tiempo al gobierno para que presente una propuesta alternativa. El gobierno no lo quiso hacer y finalmente este miércoles están más o menos los 40 votos para darle sanción definitiva al proyecto. Este proyecto fue votado por muchos de los diputados, no con la intención de que salga, sino de que el gobierno o segmente el aumento de tarifas, o que ese aumento del 40% sea del 20% y el otro 20% pase para el año que viene. El presidente lo veta, con todos los problemas que tiene el país, no pasa nada. Pero el presidente se mandó un discurso hoy lunes donde le pide a los senadores que no voten ese proyecto porque es una de las tantas locuras de Cristina. Ese proyecto fue consensuado por el Frente Renovador de Sergio Massa, por el Bloque de Argentina Federal que lidera el salteño Pablo Cosiner y también Unidad Ciudadana. Y es obvio que el bloque de senadores de Pichetto, que ha marcado diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, no están haciendo una locura, no están votando una locura, podrá ser una locura el proyecto, pero no es de Cristina, o locura entre comillas. Lo que pasa es que el presidente dramatiza de una forma que cuando él tenga que vetar va a crear él mismo encima en el mercado. De ahí que mucha gente se pregunta por qué llegamos a lo que llegamos en estos 4 meses y medio de este año. Evidentemente acá ha habido una tormenta financiera, una turbulencia, una corrida cambiaria autogenerada por el gobierno por su torpeza, que empezó apenas asumió el gobierno, pero le podemos poner fecha el 28 de diciembre, cuando el gobierno, asesorado por el entonces subsecretario de la Jefatura de Gabinete, Vladimir Werning, hoy renunciado, convence a Mario Quintana y Mario Quintana a Macri y a Peña de que había que bajar la tasa de interés del Banco Central para crecer más. A partir de ahí se produce primero algo lógico. El dólar, que estaba retrasado en 17 pesos, se va en el verano, en enero, a 20.50, 20.20. Y se queda ahí. Pero como el central sigue bajando la tasa de a medio punto, generó un problema que los fondos del exterior que venían a colocar el dinero para hacer lo que se llama el carry trade, o sea, lo ponían una tasa alta en pesos en el Banco Central, y cuando querían se retiraban y compraban dólares. Entonces, era evidente, se compraba y retiraban dólares. Era claro que en la medida que el Banco Central siguiera bajando la tasa de interés, todos esos fondos del exterior que traían los dólares, lo cambiaban a pesos, lo ponían a una tasa de interés alta, cuando veían que bajó la tasa de interés, tarde o temprano se iban a ir. Y así escalonadamente, en febrero no, pero en marzo y abril, el 25 de abril, se fueron todos. Entonces el gobierno, con el agravante que esos fondos del exterior que venían a colocar en tasas de interés en pesos, le vendían se lo daban al Tesoro, el Tesoro se lo vendía al Banco Central, el Banco Central le emitía dinero, y ya sabemos que estando la emisión monetaria entre el 28 y el 33%, la inflación va a dar más o menos en esos números. Entonces ahí se le escapó al gobierno una corrida cambiaria autogenerada
que lo asustó enormemente, tal es así que el economista Ricardo Arriazu, un prestigioso economista de la City, había dicho que si la corrida cambiaria seguía una semana más, podía haber gente que sacara los depósitos de los bancos. Entonces el presidente se asustó y pidió un préstamo al Fondo Monetario que se está negociando ya hace unos 20 días, y con eso difícilmente se calme, porque hasta ahora con esos 5.000 millones de dólares que el Banco Central pone todos los días, las primeras veces el dólar estaba en 24.20 y hoy lunes ya estaba en 25.20, aunque no sabemos si el Banco Central vendió divisas o no. Pero hay una tensa espera para ver qué condiciones le pide el fondo a la Argentina para firmar el crédito de stand-by. El problema es que esta calma cambiaria que hay en este momento, lo que tiene que hacer el gobierno es no calentar las cosas ni autogenerar nuevos problemas. Por ejemplo, cuando está ese proyecto de tarifas de la oposición que se aprueba en el Senado y podía pasar se aprueba en diputados, iba a pasar al Senado, era fundamental que el presidente no hablara nada, no que hace 10 días el ministro del Interior, Frigerio, y otros ministros, Emilio Monzó en la Cámara de Diputados y Federico Pinedo en el Senado, Frigerio hablando con los gobernadores para que los gobernadores no apoyen ese proyecto, Monzó con diputados y también con senadores, Frigerio lo mismo hablando con varios senadores, porque al ser ministro del Interior, los senadores vienen por los gobernadores, pero hay un error en el gobierno que cree que los diputados nacionales y los senadores nacionales, si bien la lista la arma el gobernador, no son empleados del gobernador. Cuando llegan al Senado representan a sus provincias y tienen pensamiento propio. Entonces, todos los días en los diarios el presidente queriendo dividirle el bloque a Pichetto, que han logrado que Pichetto, que es un hombre muy dialoguista, se haya enojado y ahora quiere sacar esa ley para mandarle una señal. ¿Ustedes qué quieren demostrar? ¿Que yo no soy representativo? Bueno, yo le voy a mandar una señal que soy representativo. Entonces Pichetto va a aprobar el día miércoles y el gobierno, como les dije antes, en vez de hacerse los tontos y no agitar banderas, hubieran dejado, seguían hablando con el aborto, un tema que claramente el gobierno lo puso sobre la mesa para distraer la atención, hubieran hablado del aborto, decir que en Irlanda lo aprobó el 65%, hubo un plebiscito por el aborto. Hoy salió en el diario que el gobierno está convencido que en la sesión para la aprobación del aborto en la Cámara de Diputados, que es el 13 de junio, al gobierno le conviene que salga positivo, que se apruebe la ley de despenalización del aborto gratuito y obligatorio, para después que haya tiempo en el Senado para ver cómo sale. Pero si el 13 de junio, que faltan unos 15 días, se aprueba ese proyecto, todo el mundo va a hablar del aborto y no van a hablar más del dólar. Pero ya el gobierno podría empezar a hablar ahora del aborto, de los pañuelos verdes, de las mujeres que militan a favor del aborto, o seguir con la cantilena de que los actores K hicieron un acto el otro día. Pero no, se ha emperrado el presidente en hablar del proyecto de tarifas como una locura de Cristina. Entonces hoy dio un mensaje diciendo que los senadores no pueden sumarse a una locura de Cristina. Como ya explicamos, el proyecto no es el de Cristina, era mucho más duro. Cristina, los diputados de Cristina se tuvieron que sumar a un proyecto que propusieron el Frente Renovador y Argentina Federal. Entonces, atacándolo a los senadores, insultando la inteligencia de los senadores, lo único que va a lograr el presidente es que finalmente los senadores aprueben la ley y el veto va a ser muy costoso. Ahora, mandar por la televisión a decir a la Nata y a Majul y hoy a la mañana a Longobardi que el miércoles es un día clave, que la economía pueda naufragar porque los senadores apoyan una ley que el presidente tranquilamente puede vetar, porque el veto es una institución de la Constitución que nunca ha causado problemas. Tal es así que cuando la oposición con Cristina tenía mayoría, aprobaron el 82% móvil y Cristina lo vetó y no pasó nada, y vetó varias leyes. Y Macri, cuando era jefe de gobierno, vetó como 80 leyes
que había hecho la legislatura porque el PRO tenía que conciliar con los kirchneristas. O sea, un veto no puede provocar ningún problema. Lo que pasa es que en el PRO dicen, claro, como acá el único problema que hay es el déficit fiscal, entonces como el aumento de tarifas va a solucionar una parte del déficit fiscal, si la ley impide que se aumentan las tarifas, obviamente, mientras se está negociando con el fondo, el gobierno va a dar señales que no hay un ajuste fiscal. Pero no es así, porque la aprobación por parte del Senado la convierte en ley, pero falta la promulgación del Poder Ejecutivo, y el presidente la veta al otro día y no pasó más nada. Pero bueno, al dramatizar todo esto, por ahí puede haber un pequeño cimbronazo, pero yo no lo veo. Ahora, yo quiero hablar de otro tema que tiene que ver con esto, con el presidente. Siempre se ha dicho que Macri es un político de suerte. Hasta ahora tuvo mucha suerte, tuvo suerte en Boca, tuvo suerte en la jefatura de gobierno, tuvo suerte para llegar a presidente, tuvo suerte en los primeros 2 años de gobierno, pero en este año 2018 la suerte le salió esquiva. En primer lugar, se produjo una gran sequía. Esa sequía impactó muy fuerte sobre la cosecha y la Argentina perdió 8.500 millones de dólares exportables. Y el déficit comercial de la Argentina, que es el problema más grave que tiene, que va a ser de 9.000 millones, va a llegar a 9.000 millones porque se perdió una cosecha de 8.000 millones. Segunda mala suerte, pero aunque previsible, como el presidente Trump aprobó en el Congreso unas rebajas impositivas, era muy probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos fuera una aspiradora de fondos del exterior, porque con una tasa de interés a 10 años, que no la fija la Reserva Federal, porque hay que aclarar que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, fija la tasa de corto plazo. Esa tasa de corto plazo está en 1,75% anual. Pero hay una tasa que es por la cual se rigen los bonos que emiten los países endeudados y todos los países en general, que es la tasa de bonos del Tesoro a 10 años, el TB10, bonos del Tesoro a 10 años. Bueno, esa tasa hace 1 año y medio estaba a 1,60. A fin del año pasado subió a 2,40 y en el mes de marzo subió al 3%. Eso originó el tembladeral cambiario, que mucha gente que tenía fondos del exterior, que tenían su dinero depositado en LEVAC, hicieran ganancias. Ahora, toda esa gente que tenía los fondos en LEVAC, habiendo una tasa de bono del Tesoro del 3% anual, se podían quedar en la Argentina, pero en el momento que la tasa de bono del Tesoro estaba al 10%, el gobierno argentino había mandado una indicación el 28 de diciembre del año pasado, del 2017, que había que bajar la tasa de interés, y en los diarios salía que el objetivo del gobierno era bajar la tasa de interés, que estaba el 28 de diciembre en 27,75, bajarla a 23, para que haya una inflación de menos de 20, lo único que hizo es abrir la puerta para que todos los fondos del exterior que traían dólares, se los vendían al Tesoro, los cambiaron en pesos y ponían a tasa de interés. Dicen, ¿para qué me voy a arriesgar? Cuando este gobierno quiere bajar 4 o 5 puntos la tasa de interés, el dólar se va a escapar y la plata en dólares que yo traje y la convertí a pesos, que el año pasado me dio una ganancia del 14% en dólares, en la medida que bajen la tasa de interés, la ganancia que me puede dar en todo el año es de 3-4%, que es la misma tasa que me da el bono del Tesoro de Estados Unidos, con la diferencia que la Argentina es un país impredecible, que la tasa de interés puede dar el 3 o el 4, o se puede escapar una corrida cambiaria que el gobierno no la pudo contener. En este caso la contuvo en 25, pero nadie lo tenía en claro que eso iba a ocurrir. Así fueron las cosas, que ahora el gobierno está negociando con el FMI, cuando muchos economistas dicen claramente que no había ninguna necesidad de ir al FMI, porque el gobierno podía hacer un swap de monedas, como hizo en su momento Kicillof con China, por 9.000 millones. El gobierno podía ampliar ese swap con China, podía hacer también un intercambio de monedas con la Reserva Federal de Estados Unidos, con Israel, con varios países, podía hacer préstamos a 1 año, porque la verdad, ir al Fondo Monetario
para anunciar que va a ser un ajuste, vendiendo que los autos los van a poder usar los ministros y los secretarios de Estado, nada más, que los funcionarios que viajen al exterior, solo los ministros y los secretarios de Estado van en clase business, y todos esos ahorros que no significan nada, plantearle a Fondo Monetario ese tipo de ahorros, cuando la obra pública tiene 2 puntos del PBI, cuando hay varios rubros que significan un ahorro de 20.000 millones de pesos, es el 0,1 del PBI. Nadie recurre, ningún país recurre al fondo. Está bien que a Argentina se le habían cerrado los mercados internacionales de crédito, pero nadie recurre al Fondo Monetario para pedir un préstamo y ofrece un ajuste del 0,1 del PBI. Obvio que antes el ministro Duhovne había dicho que iba a ser un ajuste adicional del 0,5 del PBI, pero si sumamos lo que había anunciado Duhovne del 0,5 del PBI y los 20.000 millones de pesos que ofrece ahora el gobierno, dejando los choferes sin autos, porque a los choferes no los pueden echar porque es planta permanente, y vendiendo los autos que van a ser chatarra usada, nadie recurre al fondo para hacer un ajuste del 0,6 del PBI, porque además todavía tiene que hablar con las provincias, y está claro, ya lo dijo por este canal en el gran programa que tienen los economistas Giacomini y Milei, que el déficit de las provincias es 0,8 y el de la nación es del 6%, pero del 0,9, que es el déficit de las provincias, el 0,5 pertenece a la provincia de Buenos Aires y el 0,1 a la capital federal. O sea, las provincias del interior no tienen déficit, o sea que todo el déficit lo tiene el gobierno federal. Por lo tanto, va a tener que hacer ajustes muy superiores a los que plantea. De ahí que todo el mundo mira azorado y la mayoría de los economistas profesionales no saben para qué recurrió al fondo el gobierno, y lo más probable es que cuando el gobierno anuncie este achique va a haber una respuesta del fondo que le va a pedir alguna otra cosa. Hubo otro intento, ¿no? La semana pasada el gobierno intentó suspender la baja de las retenciones de soja. El gobierno se había comprometido que a partir del 2018 iba a bajar el 0,5% a la retención de la soja, que estaba en el 30%. Bueno, hasta ahora lo hizo y la retención de la soja está 27,5%. Bueno, se corrió la bolilla, Duhovne intentó suspender esta baja de la retención de la soja, el asunto trascendió, el ministro de Agricultura, Echeverría, le hizo un planteo al presidente, se autoconvocaron los productores rurales y el gobierno dio marcha atrás. Hoy decidió el gobierno aumentar las retenciones al biodiesel, que también creo que aportan 10.000 millones de pesos, pero afecta mucho al sector industrial, que la Argentina exporta 2.000 o 3.000 millones de biodiesel, que con esto quedan fuera de competencia porque van a ser acusados por Europa y Estados Unidos, donde se exporta el biodiesel, que la Argentina está haciendo políticas de dumping. Entonces, el gobierno ya no sabe qué hacer, qué medidas tomar para bajar el déficit, y hace medidas sin consulta, cuando la medida más clara que tiene para hacer, que es para bajar 2 puntos del PBI, es parar con la obra pública. Pero ¿qué pasa? La obra pública es el caballito de batalla del gobierno. Como el gobierno, el único electorado fiel que tiene es el antiperonismo, que tiene el 30% de los votos, 31%, y eso en una elección del 2009 impide llegar al 40%, el gobierno necesita hacer obras, cloacas, metrobuses, todo eso. Con eso piensa que va a tener votos, pero con la corrida cambiaria y lo del dólar y una economía que ya está entrando en recesión y la suba de los precios, por más que hagan el metrobús, por más que se hagan carreteras, cuando a la gente no le alcanza para comprar las cosas, la gente no lo va a estar a favor. Pero el gobierno sí dice, bueno, este año no hago obra pública, que son 180.000 millones de pesos. Dice, paralizo la obra pública este año, da una señal clara a los mercados y no necesita ir al Fondo Monetario y podría retomar de nuevo en el mercado voluntario de crédito o tomar un crédito del Fondo Monetario
el mismo stand-by, pero al Fondo Monetario le está diciendo, bueno, nosotros tenemos un déficit fiscal primario, estamos hablando del 2,7, elimino el 1,8, que es la obra pública, y me quedan el 1% para este año. Y suspendo la obra pública el año que viene también, y voy a tener superávit primario el año que viene. Y con eso el fondo le da 30.000 millones de dólares y el gobierno se puede financiar tranquilamente. Además, que a mitad del 2019, con superávit primario, ya no va a necesitar tomar fondos del exterior. Pero lo que pasa es que eso es una medida muy audaz, y esa medida significaría que el presidente Macri resigna su reelección y resigna las chances del PRO de ser elegido, pero con eso soluciona el problema del déficit fiscal de la Argentina. Por ahí un peronista razonable puede ganar la presidencia, pero Cambiemos queda como una alternativa para dentro de 4 años, porque fue el gobierno que recibió una pesada herencia y en 4 años de gobierno solucionó gran parte del déficit, por lo menos el primario, porque el déficit financiero, que son 4 puntos del PBI, y también está el de las LEVAC, que son 50.000 millones de dólares, o sea, hay un déficit financiero de 6 puntos del PBI. Pero si el gobierno solucionara el primario, le dejaría una gran herencia al gobierno que viene, y desde la oposición podría estar diciendo, yo les dejé una gran herencia, ustedes la están desaprovechando. Pero el presidente Macri, como tiene varias causas penales, tiene miedo de que si pierde una elección, aunque se vaya muy bien del poder, va a tener una persecución judicial como la que tiene él, y bueno, probablemente termine preso. De ahí a que no lo quiera hacer. Bueno, nos vemos en otro programa. Hola.